perdieron nada. Yo no digo eso. Eso ya lo define su boletín y eso. Yo no les digo quién perdieron. Eso cuando usted tenga la nota en su boletín, va a saber si perdió o no perdió. Yo no les digo eso. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Ustedes mismos pueden hacer su cálculo. Yo no entiendo. Lo único que no tienen es la coevaluación. De resto ya tienen todo el resto. Tienen todas las notas. Ustedes mismos hagan su cálculo. Listo, jóvenes. Los que faltan, por favor, por encender cámaras. Por favor, encienden cámaras. Vamos a comenzar. Escribimos cuarto periodo, por favor. Y comenzamos con medidas de tendencia central en distribución de frecuencia. Ahora vamos a utilizar tablas. Vamos a hacerlo con tablas. ¿Listo? Entonces escribimos, por favor, como título, medidas de tendencia central en distribución de frecuencias. ¿Listo? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, escribimos ese título, por favor. Medidas de tendencia central en distribución de frecuencias. Listo, muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Lo voy a explicar mediante un ejemplo, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Lo voy a explicar mediante un ejemplo, para que sepamos cómo es. Entonces, acordémonos que aquí vamos a hallar ¿qué? ¿Cuáles son las de medidas de tendencia central? ¿Nosotros qué vamos a hallar? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuáles serían las medidas de tendencia central? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Las medidas de tendencia central, ¿qué son? La media, moda y media. Gracias, Fran. Muy bien, Fran. Fran está prestando atención, a diferencia de los demás. Como lo acabo de decir, Fran, la media aritmética es lo que vamos a hallar nosotros acá, que es el promedio. Acordémonos, el promedio, cuando hablen de promedio, la media aritmética, no como en el quiz que la amarraron. Por favor. Cuando estemos hallando en este caso la mediana, que la mediana es la que tiene algo muy particular para hallar. Va a cambiar un poco el hecho de cuando hallemos la mediana. Y por último la moda, ¿cierto que sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer, lo mismo que hicimos la vez pasada, utilizando medidas de tendencia central. En este caso, vamos a hallar la mediana, la media y la moda. Entonces acordémonos que la media se representa es el promedio, ¿cierto que sí? Es el promedio y se representa con una X y una rayita arriba, ¿cierto que sí? Una X y una rayita arriba. Ahí estamos hablando de media aritmética. La mediana es el dato del valor que está en la mitad, ¿cierto que sí? El valor del medio, es el valor del medio un segundito, el valor del medio, y se representa con una M y una E. Entonces estamos acordando cómo es esta vaina. Se representa así, una M y una E, de mediana. ¿Listo? Y acordémonos que la moda, aquí me falta colocar la flechita de la moda, escribir moda. La moda es el dato que más se repite, ¿cierto que sí? Eso es la moda, ese es el concepto que nosotros teníamos de moda. Dato que más se repite, o valor que más se repite. Y se representa como una M y una E. Listo. Ustedes ya saben hallar estas vainas sin datos agrupados.
Ahora yo les voy a enseñar cómo se hallarían estas tres cosas agrupando los datos, no agrupándolos como tal porque no es sin intervalo, colocándolos en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces vamos a hacer una tabla y les voy a enseñar una por una cómo se halla. Es muy parecido a lo que ustedes ya saben. La que realmente cambia es la mediana. De resto, la media y la moda es muy parecido y es, por ejemplo, aquí en media aritmética va a ser más sencillo hallar la media aritmética, no toca sumar ese chorrero, sino hacemos una multiplicación y al último hacemos una suma. Se van a dar cuenta que es muy sencillo. Y la moda, sí, a simple vista podemos sacar, porque va a ser siempre el dato que más se repite dependiendo de la frecuencia absoluta. Realmente, lo que cambia es la mediana. De resto, la media y la moda es muy sencillo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo voy a explicar mediante un ejemplo. Vamos a explicarlo mediante un ejemplo. Ustedes me van a prestar muchísima atención, por favor. Entonces, tenemos este ejemplo número 1. Lo 1, cantidad de hermanos que tienen estudiantes de grado 9, por ejemplo, de un colegio público. Cantidad de hermanos de estudiantes. Estudiantes de grado 9 de un colegio público, porque son muchos. Coloquemos un colegio público. De La Salle, sí. Del colegio La Salle. Coloqué el ejemplo de La Salle porque son artísimos. Y tenemos una tabla, ¿cierto? Tenemos una tabla. Acordémonos que la X, ¿qué representa? Cuando nosotros poníamos la X, ¿qué representaba? ¿Quién se acuerda? La X, ¿qué nos representaba, jóvenes? Media aritmética. No. Ah, La moda. No, la X representaba la moda y las tienen ahí, ustedes son muy ciegos. La media aritmética. Que no, que la media el aritmética promedio. tiene una X y en la X, pero un palito, una rayita arriba, no es la media aritmética. ¿Qué es la X en estadística? Lo que toca hallar. No. Oiga, pero ustedes sí son Ana. El promedio. La ¿Que marca de clase. ¿Eso no es la marca de clase? No, ese es XY. La marca de clase es XY. Que no es la media aritmética, que la media aritmética tiene una berraca raya arriba. Solamente estoy diciendo X, solamente es X. ¿Qué es X? La media de valoración. No, el dato. El dato. He dicho, en ocasiones he dicho que X es el dato. Cuando ustedes hablen de X es el dato. Por ejemplo, ahí qué datos ¿cuál sería el dato ahí? Si estoy hablando de cantidad de hermanos. ¿Cuál sería lo que tendría que ir? ¿Qué valores tendrían que ir ahí debajo de esa X? La cantidad de hermanos. Pero díganme un ejemplo, sí, lógico, pero díganme qué. Pues la cantidad de hermanos. Pues dime un ejemplo. ¿Con cuál comenzarías? Pues, No, porque hay gente que no tiene hermanos. Como Almario, por ejemplo. Almario, ¿tú tienes hermanos? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Que yo sepa, no. Hay gente que no tiene hermanos. ¿Con qué número se representa cuando uno Con no tiene? 0, Con 0, muy bien. Después, ¿qué sigue? 1, 2, 1, 3 y así. 2, 3, 4, 5. ¿Hasta dónde? Yo creo que 5 es una exageración. Aunque yo tenía una amiga que tenía como 2 hermanos. 6, 6 y 7. Listo. Repito, X en estadística, para que lo tengamos en cuenta, y que si yo vuelvo a preguntar qué es X, no me digan que es la media aritmética. X en estadística es el dato. Y en este caso, el dato que nosotros estamos manejando, ¿qué es? ¿Cantidad de qué? Cantidad de hermanos, ¿no? Cantidad de hermanos. Eso es X, el dato, para que lo tengamos en cuenta de ahora en adelante. Si ustedes ven una X,
les están hablando del dato de la información, la variable. Básicamente la variable estadística es X. Dato o variable. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo, jóvenes. Entonces, después de eso tiene que ir ¿quién? ¿Qué me dices? Después del dato, que es X, ¿qué tendría que ir según ustedes? Como el FI. El FI, muy bien. Tengo que yo definir el FI. Saber cuántos tienen un 0 hermanos, un hermano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto que sí? Eso es lo que yo tengo que poner. Ya lo pongo. ¿Listo? Un segundito arreglo esto para que quede más bonito. ¿Qué sería el FI? Listo. Entonces vamos a poner el FI. Y yo digo que 5 personas tienen 0 hermanos. ¿Qué más? Ahora sí. Listo, muy bien. Listo. Ahora, ¿cuántos tienen un hermano? 12. Listo. ¿Cuántos tienen 2 hermanos? 10. 3 hermanos tienen 8. 4 hermanos tienen 6. 5 hermanos tienen 4. 3 hermanos tienen 3 y 2 hermanos tienen 2. 7 hermanos, perdón. 7 hermanos tienen 2 personas. Buenas noches, joven Michael. Después de media hora de clase apareces. Listo, ¿me pueden decir, por favor, cuántos hermanos hay en total? Si son tan amables. ¿Cuántas personas? Perdón, ¿les preguntaron? No son cuántos hermanos hay en total, sino cuántas personas les preguntaron. 44. 44 no. 50. 50. 50, muy bien. Los dos, muy bien, Nicolás y Lisette, muy bien, 50. Excelente. 50. Entonces, buenas noches, joven Michael. ¿Usted por qué hasta ahora aparece? Profe, pero si yo le escribí el por qué. Ah, pues usted me escribe en horario de clase y yo no reviso. Yo en este momento ni siquiera he revisado el WhatsApp. Usted no escriba por qué en WhatsApp porque yo ni siquiera me voy a dar cuenta. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es la media aritmética. ¿Y cómo se halla la media aritmética? Pues ahora sí. X con la rayita, esa rayita indica promedio. Esa rayita indica promedio. Va a ser igual a una división de la sumatoria de ¿quién? De la multiplicación de X por FI. X por FI. X por FI de cada uno dividido entre el número total de datos, que sería N. Básicamente, esto es para hallar ¿qué? Para hallar la media aritmética. Ay, profe, pero esa fórmula se ve muy rara. Yo no la entiendo. Para hallar la media aritmética. ¿Cómo sería la utilización de esa fórmula? Se van a dar cuenta que es muy sencilla. Lo primero que en este caso, ¿qué operación me está indicando que yo tengo que hacer, jóvenes? Arriba. ¿Una qué? Una multiplicación. Muy bien, llegó tarde, pero llegó pilo a una multiplicación. ¿De quién? De X por FI. O sea, ¿y X qué es? No me van a decir, profe, no sé, X es la media aritmética. La cantidad de hermanos. El dato, la información, el dato. Pues me puedes decir el dato. ¿Y FI qué es? ¿Cuántas veces el dato se repite? Dime el concepto, el nombre. No me digas el significado, sino el La nombre. cantidad. Nada, ¿cómo me van a decir que es FI? Ya la llevamos un año viendo esta cosa. ¿Qué es FI? La frecuencia absoluta. Gracias, Lisette. La frecuencia absoluta. 10 años después dijeron eso, pero Lisette, muy bien. La frecuencia absoluta. Como lo acabo de decir Michael, tengo que hacer una multiplicación para hallar la media aritmética. ¿Una multiplicación de quién? ¿Del dato con quién?
¿Con quién? Una frecuencia absoluta. Con la frecuencia absoluta. O sea que básicamente, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar cada dato con su respectiva, ¿qué? Con su respectiva frecuencia absoluta. Es lo primero que yo tengo que hacer para hallar la media aritmética. ¿Se acuerdan que eso era lo que ustedes querían hacer? Contar la cantidad de veces que se repite el número y que yo no los dejé, multiplicado por la cantidad que se repite, es básicamente esto mismo. Es hacer esto. Hallar x por fi es multiplicar el dato de la información. Digamos 1 por 12, ¿sí? Exactamente. La primera multiplicación no sería esta, Valentina, pero sí tienes toda la razón. Esa sería la segunda. Vamos a hacer un ejemplo. La primera multiplicación sería Es 0 por 5. 0 por 5. Muy bien. La voy a hacer, es la única que voy a dejar indicada, la primera, pero para que ustedes sepan cómo se hace, de resto no voy a dejar indicada, solamente voy a generar los resultados. O sea, dejo indicada la primera para que sepan que hicimos, que 0 por 5 da 0, pero el resto voy a colocar solo la respuesta. 1 por 12, pues lógicamente me da 12, ¿cierto que sí? 2 por 10, ¿cuánto me daría, jóvenes? 20. 20. 20. De ahora en adelante ustedes me siguen. ¿Cuánto me daría la siguiente? 24. 24. Muy bien, excelente. La siguiente, 24. 24, excelente. La siguiente, 20. 20. 20, muy bien. La siguiente, y 18. 18. Y la última. ¿Qué es 14. esa? 14. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda qué fue lo que hice ahí? Listo. Entonces, jóvenes, ya tenemos eso. Si nosotros revisamos la fórmula, este símbolo en matemáticas significa sumatoria. Si significa sumatoria, ¿qué creen que debemos hacer con esa información que acabamos de sacar? ¿Sumarla? Sumarla, o sea, el mismo nombre lo dice, sumarla. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer acá, y lo podemos hacer de manera con la calculadora, 0 más 12 más 20 más 24 más 20 más 18 más 14, ¿cuánto me da? ¿Lo regalan, por favor? A mí me dio 132. ¿Alguien más le dio diferente? A mí también me dio 132. Y eso es todo. Muy bien, joven. 132. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda? Listo. Si ustedes siguen la fórmula, ¿qué nos faltaría hacer? ¿Quién me dice por La favor? división ¿Con quién? con n. Con n. ¿Y cuánto equivale n? Ustedes ya lo hallaron. Siempre tienen que hallar cuánto equivale n. Ustedes ya lo hallaron al principio del ejercicio. ¿Cuánto equivale n, jóvenes? 50. 50, que es el n, acordémonos para que lo tengamos en cuenta. ¿N qué es? Este es n y lo he dicho muchas, eso sí no me pueden decir que nunca lo he dicho porque siempre lo he dicho. ¿N qué es? El número total de datos. Datos. Muy bien. N, aquí lo voy a colocar para que nos acordemos a qué equivale n. N es el número total de datos. Aquí lo voy a colocar. Esto n. Esto es n. Número total de datos. Listo. O sea que yo tengo que dividir 132 entre qué? Entre 50. Total de datos. Listo. Entonces, vamos ahora a sacar la media aritmética. Entonces, escribimos, ahora sí, la X con la rayita arriba, que esa rayita arriba significa promedio. Cuando ustedes vean una rayita arriba, siempre estamos hablando de promedio, es igual a qué. Ahora podemos sacar de una vez la respuesta. A 132 dividido entre ¿cuánto? ¿Otra 50. vez? Entre 50. ¿Cuánto me daría eso, jóvenes? ¿Me dicen, por favor? $2,64. 2,64. Muy bien. 2,64. O sea que eso sería igual a 2,64. Y en este caso, 2,64, ¿qué? Sin promediar. ¿Ese es 2,64 a qué se refiere? ¿A personas o a qué? ¿A personas? No. A la media aritmética. No. Voy a escribir empanadas.
Dilo que tú lo ibas a decir. Que iba a A escribir. la cantidad de hermanos. Gracias. Muy amable. Podemos decir cantidad de hermanos. Sí, escribamos cantidad de hermanos. Gracias. Eso es lo que nosotros buscamos con las medidas de tendencia central. El promedio de la cantidad el promedio de la cantidad de hermanos que tienen los estudiantes del grado noveno del Colegio La Salle. Más o menos tienen un promedio de 2,64 hermanos. De 2,64 es la cantidad de hermanos que tienen. O podemos decir, para ser más abreviado, hermanos. Miren. Listo, jóvenes. ¿Alguien hasta este momento no entendió cómo se halla la media aritmética? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se halla la media aritmética? Pregunta, porque luego hacen el oso en el quiz, como el quiz de la vez pasada. Esto es una bobada, súper fácil. Ahorita los dejo copiar cuando ya termine. Solamente les voy a dar este ejemplo. Listo. Vamos con la moda. La moda, súper sencillo, lo mismo de la vez pasada. La moda sigue siendo el dato que más se repite. Y en este caso, ¿cómo hallaríamos la moda? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al FI. ¿Quién me puede decir, por favor, cuál es el dato que más se repite? ¿El 3? No. No, no hay moda. No. ¿Cómo que no, Ala? El 1, ¿Por qué, Héctor? porque se repite 12 veces. Gracias. Gracias. Gracias, Héctor. ¿De qué depende la moda? ¿De la frecuencia qué? De la frecuencia absoluta. ¿Cuál se escoge? La frecuencia absoluta mayor. 5, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2. ¿Cuál sería la más grande? El 12. ¿Y el 12 a qué dato corresponde? Al 1. O sea que la moda es 1, porque FI es igual a ¿qué? A 12. Ala, ¿les dio más duro esta vaina? ¿Alguien no entendió para volver a repetir? ¿Por qué la moda es igual a 1? Pues es porque más se repite. Es el dato. Acordémonos, muchachos, pilas con eso. La frecuencia absoluta, que es FI, le define la cantidad de veces que se repite el dato. Es la cantidad de veces que se repite el dato. Siempre lo pusimos que cuando ustedes colocaban 2, 2, 2, 2, el que tuviera más 2, y ustedes me decían, profe, la moda es 2 porque se repite, es el que más números tiene repetidos, que FI es igual a 8. Pues aquí es lo mismo, sino que aquí ya está en una tabla. ¿Cuál es el más grande? FI más grande, 12. 12 corresponde al dato 1. Esa es la moda. Y ya. Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda con la moda? Listo. Ahora vamos con la mediana, que esa sí es diferente. Lo primero, me van a prestar muchísima atención, porque cambia un poco las fórmulas de la mediana. En la mediana, depende de la cantidad de datos. La mediana depende de la cantidad de datos. Si la cantidad de datos es par o si la cantidad de datos es impar. Si la cantidad de datos es par, dame un segundito. Si la cantidad de datos es par, la mediana lo único que se va a hacer es n, se va a dividir n entre 12 y ya. Eso es todo. Ya les digo qué significa. Y si la cantidad de datos es par, es impar, perdón, es impar. En la mediana, voy a escribir un título que diga mediana, en la mediana, acordémonos que la mediana se representa con M. Depende de la cantidad de datos, repito, depende, aquí voy a escribir. Aquí voy a escribir, si n es par, depende de la cantidad de datos. Profe, ¿qué es n? No me van a decir qué es n porque aquí está anotado. Aquí abajito está anotado. Si n es par, se coge n dividido entre 2. Si n es impar, se coge n más 1 dividido entre 2. Repito, depende de la cantidad de datos. Si la cantidad de datos es par, se coge n dividido entre 2.
Si la cantidad de datos es impar, se coge n más 1 dividido entre 2. ¿Hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda? Listo. Y luego, después de hacer esto, se mira la frecuencia absoluta acumulada. Se revisa la frecuencia, la posición, y ahorita les explico. Se revisa el valor en la frecuencia absoluta acumulada, la posición de la frecuencia absoluta acumulada. El valor dado o la posición se determina en la frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta acumulada. Absoluta acumulada. Acumulada. Listo, joven. Entonces me van a prestar muchísima atención, por favor. Primero que todo, vamos a sacar la frecuencia absoluta. Entonces, ya sabemos, no voy a decir, profe, ¿cómo se saca la frecuencia absoluta? Porque eso ya lo sabemos hacer, ¿o no? ¿O no? ¿Nos acordamos o todavía no? ¿Quién me dice cómo se saca la frecuencia absoluta, por favor? Se suman la frecuencia absoluta. Muy bien. Y se sumaría la anterior, ¿no? O sea, para sacar la siguiente se suma la anterior, como lo acaba de decir Lisset ahorita. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a sumar? Pues comenzamos con ¿qué? ¿Cuál es mi primer dato de la frecuencia absoluta? ¿Con qué? 5. Con 5, muy bien, Michael, excelente, con 5. Luego, ¿qué sigue? 17. 17, ¿por qué razón? Porque se suma 12, ese 12 que aparece en la frecuencia absoluta, se suma con el anterior, que sería el 5, entonces daría 17. Ahora 17 con el siguiente, que sería 10, ¿cuánto me daría? 27, muy bien. ¿Cuánto me daría con el 8, si son tan amables? 35. 35, muy bien. 35, excelente. ¿Cuánto me daría el siguiente, por favor? 41. 41, muy bien. ¿Cuánto me daría el siguiente, por favor? 45, ¿no? Con 4, 45. El que sigue 48 y el último nos da 50. Acordémonos que la frecuencia absoluta en el último dato nos tiene que dar el número total de datos. Si no nos da algo, hicimos mal. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Listo, jóvenes. ¿Me pueden decir, por favor, si la cantidad de datos es par o si la cantidad de datos es impar? Si son tan amables. ¿Es par o impar? Es par. Es par, muy bien. ¿Cuál de las dos utilizo? ¿N dividido entre 2 o N más 1 dividido entre 2 para hallar la mediana? N dividido La entre N Muy bien, entre 2. excelente. Entonces coloco ME es igual a ¿qué? Es igual a N, que en este caso, N es igual a ¿cuánto, jóvenes? A N dividido A entre 50. 30. A 50 dividido entre 2. Muy bien. A 50 dividido entre 2. 50 dividido entre 2. ¿Cuánto me da eso? 25. 25. 25. Van a decir, profe, esa es la mediana. No. No y no. Esa es la posición de la mediana. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Les voy a explicar. Realmente para que entiendan qué es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta les indica a ustedes las posiciones de los datos. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen acá un 5, este 5 representa la posición del dato 1, del dato 2, del dato 3, del dato 4, hasta el dato ¿qué? Hasta el dato 5. ¿Sí me entienden? Este 17, ¿qué representa? ¿Quién me dice? ¿Desde qué dato, la posición desde qué dato hasta qué dato? Del 5 hasta el 17. No, el 5 no, porque el de arriba representa el 5. Desde el 6 al 17. Ah, el 17, muy bien, señorita. El dato número 7, el dato número 8, hasta llegar acá, como lo dijo Paula, que tiene toda la razón, que está muy pila el día de hoy, hasta llegar al 17. Tienes toda la razón, hasta el 17. Muy bien. Este que está acá representa de qué dato, el 27, representa de qué dato a qué dato. Del 21. 18 al 27. Realmente del 18 no, desde el 17,1. O sea, realmente tienes que tener el decimal en cuenta por si nos da en decimal. ¿Qué significa eso? Que básicamente de 17,1, 17,2, sino que uno dice 18 porque aquí nos da enteros.
pero como lo dices tú, ¿del 18 a qué? ¿Al qué? Al 27, y así sucesivamente. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que si nos dio 25, ¿en dónde estaría ubicado? ¿En el 5, en la frecuencia absoluta de la posición hasta el 5, o de la posición hasta el 17, o de la posición hasta el 27, o de la posición hasta el 35, y así sucesivamente? ¿En qué posición estaría ubicado de la frecuencia absoluta? Lógicamente, En la posición de 17. no. ¿Por qué razón no la del 17? ¿Quién me dice? Porque va hasta 25. Porque la frecuencia, porque nos dio el resultado de la mediana 25. En este caso, si tú te pones a mirar, ponlo de una manera más sencilla. Si te dio 25, para que lo entiendas de una manera muy sencilla, si te dio 25, esto estaría desde la posición entre 0 y 5. Esto estaría entre la posición de 5, digámoslo así, pero sin tocar el 5 hasta el 17. ¿Cierto que sí? Esto estaría entre la posición 17 sin tocar el 17, ¿hasta qué? Hasta el 27. Entonces, ¿dónde estaría ubicado el 25? Entre 0 a 5, 5 y 17 o 17 y 27. 17 a 27. De 17 a 27. Tómalo de una manera más sencilla. Si les dio 25, pues acá no está ubicado el 25 porque se llega hasta 5, ¿cierto que sí? Este aquí no está ubicado porque este sería hasta 17. Y aquí, si nos dio 25, aquí sí está ubicado porque llegaría hasta ¿dónde? Hasta el 27. O sea, que tómenlo como el dato mayor de ese dato. ¿Qué quiere decir? Que si en este caso no encuentran el 25 en esta posición, ustedes van a buscar un dato mayor a ese y ya, el dato que sigue de la frecuencia absoluta, de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en este caso, la mediana estaría ubicada en esta posición. ¿Cierto que sí? Aquí estaría ubicada la mediana. ¿Cierto que sí? Aquí estaría ubicada la mediana. ¿Y cuál sería el dato de la mediana? Porque la mediana no es 25 ni 27. ¿Cuál sería el valor de la mediana? ¿Cuál sería el valor de la mediana, jóvenes? 2. 2. Muy bien. ¿Y eso sería 2 qué? 2 hermanos. Repito en los 3 minutos que me quedan de clase y después copian ustedes. La mediana, depende de la cantidad de datos. Si la cantidad de datos es par, se suma el número total de datos y se divide entre 2. En este caso, es par, sí, se divide 50 entre 2. Si hubiera sido impar, por ejemplo, 51, sería 51 más 1 dividido entre 2. El valor que nos da, ¿dónde lo buscamos? En la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos que sacar la frecuencia absoluta acumulada. Ese valor lo vamos a ubicar de tal manera que no sobrepase la frecuencia absoluta acumulada, en este caso, un valor siguiente a ese valor. Ni que sea menor, sino el valor siguiente, o sea, un valor mayor. Si nosotros llegáramos a encontrar el 25 en la frecuencia absoluta, lo ubicas en el 25, pero como en este caso no lo encontramos, buscamos el valor siguiente, que sería el 27. ¿Listo? Y ese sería el dato de esta frecuencia absoluta. Buscamos cuál es el dato, que en este caso sería el 2, y ese sería mi mediana. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿De esta vaina? No, señora. Listo, jóvenes. Ya les queda prácticamente un minuto. Ya les mando, ya terminamos la clase por hoy. Continuamos el día jueves. Ya hago un ejemplo de eso. Jóvenes, entonces, nos vemos la próxima clase. Ya les mando ¿qué? Ya les mando la foto para que por favor copien. Por favor, que es obligatorio copiar las fórmulas. Por favor, copienme las fórmulas porque luego ustedes me van a decir, ay, profe, ¿eso cuándo lo explicó? Yo no lo vi, que no sé qué. Por favor, copien las fórmulas porque yo ya no las vuelvo a decir. Estas son las fórmulas de medidas de tendencia central cuando estamos en distribución de frecuencias. Entonces, por favor, les pido encarecidamente que copien las fórmulas. ¿Listo, jóvenes? Que estén muy bien. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, yo la bendiga. Gracias, Manuel, por saludar. Chao, que estén muy bien, jóvenes. Chao, profe.